No digas nada. No ahora. La mayoría cree que el que habla primero gana terreno, que responder rápido es señal de inteligencia, que quedarse callado es perder. Eso es mentira. Y lo pagas cada día sin darte cuenta. Estás en una mesa. Puede ser una reunión de trabajo, una comida familiar, una conversación incómoda con alguien que quiere algo de ti. Alguien lanza una frase cargada. No es directa, pero tampoco es inocente. Una provocación pequeña, un comentario que busca reacción. Sientes el impulso inmediato de responder, de aclarar, de defenderte, de demostrar que no eres tonto. Tu cuerpo se tensa. Tu mente ya está formulando palabras. Y ahí es donde la mayoría pierde, porque en ese segundo en el que eliges hablar, entregas información, revelas intención, muestras necesidad, das pistas sobre tus límites, tus miedos, tu urgencia. El otro no ha dicho nada más, pero ya aprendió algo de ti. Tú pagaste, él cobró. Ahora imagina que no respondes, no porque no sepas qué decir, sino porque decides no decirlo. Levantas la mirada, observas. El silencio se estira, el otro se mueve en la silla, aclara la garganta, sonríe incómodo, empieza a hablar de más para llenar el vacío que tú no llenaste. Y sin notarlo, empieza a regalarte todo lo que tú estabas a punto de entregar. Inseguridad, intención, prisa. Esto pasa todo el tiempo, en el trabajo, en el dinero, en las relaciones, en la vida diaria. La gente no soporta el silencio porque el silencio obliga a mostrarse, obliga a actuar sin guión, obliga a exponerse. Por eso hablan, por eso explican de más, por eso prometen antes de tiempo, por eso se justifican sin que nadie se los pida. Tú lo ves, callado. Caminas por la oficina y escuchas conversaciones a medias. Alguien presume un logro que no es sólido. Otro se queja de una carga que él mismo aceptó. Uno más habla de planes futuros con una ansiedad que delata que no tiene control del presente. Nadie te está hablando directamente, pero todos están diciendo exactamente dónde están parados. Y tú registras, sin juzgar, sin intervenir, sin corregir. El silencio empieza a funcionar como un filtro. No te distrae el ruido porque ya no participas en él. Mientras otros se apresuran a opinar, tú detectas patrones. ¿Quién necesita aprobación? ¿Quién busca conflicto? ¿Quién está dispuesto a ceder con tal de no sentirse incómodo? Esa información no se consigue preguntando, se consigue esperando. Hay un momento clave que casi nadie resiste. Cuando alguien dice algo incorrecto, algo injusto, algo que sabes que podrías desarmar con una sola frase. Ese es el punto donde el ego exige protagonismo, donde quieres mostrar que ves más, que entiendes más, que no eres uno más, y si hablas, pierdes la ventaja. Porque el silencio no es pasividad, es contención. Es decidir no gastar una bala cuando el otro todavía no ha mostrado dónde está el blanco. Es dejar que la situación avance lo suficiente como para que el error del otro se vuelva evidente sin que tú tengas que señalarlo. El mundo moderno te entrena para reaccionar. Mensajes inmediatos, opiniones constantes, respuestas rápidas. Todo está diseñado para que hables antes de pensar, para que entregues tu posición antes de haber leído el terreno, para que confundas movimiento con progreso. Y mientras corres detrás de esa dinámica, pagas con algo que no recuperas: claridad. El que habla mucho suele estar resolviendo en público lo que no resolvió en privado. El que explica demasiado suele estar intentando convencerse a sí mismo. El que necesita tener siempre la última palabra casi nunca tiene el control de la situación. Tú empiezas a notar algo distinto cuando eliges callar. Empiezas a ver quién se delata solo, quién se contradice, quién se compromete con palabras que no podrá sostener con hechos. Y lo más importante, empiezas a notar cuánto poder te da no haber dicho nada cuando todos esperaban que lo hicieras. El silencio incomoda, y la incomodidad es información. Cuando no reaccionas, fuerzas al otro a moverse, a ajustar, a mostrar su siguiente carta. A veces atacará, a veces retrocederá, a veces hablará de más. En todos los casos tú aprendes algo, y él no. Pero hay un costo, siempre lo hay. Al callar, algunos pensarán que no entiendes, otros creerán que no te importa. Algunos intentarán empujarte, provocarte, subir el volumen para obligarte a entrar en su juego. Ese es el precio inicial. Soportar ser subestimado, soportar no corregir, soportar no defenderte de inmediato. La mayoría no puede pagarlo. Por eso siguen hablando, por eso siguen reaccionando,
Por eso siguen perdiendo ventaja sin notarlo. Tú empiezas a entender que no todo silencio es igual. Hay silencios vacíos, nacidos del miedo, y hay silencios llenos, nacidos de la observación. Uno te apaga, el otro te coloca por encima del tablero. Aquí no se trata de ser místico ni distante, se trata de costo y beneficio. Cada palabra que dices debe valer más que la información que regalas al decirla, y la mayoría de las veces no lo vale. Mientras otros gastan su voz para sentirse presentes, tú eliges estar atento. Mientras otros explican, tú mides. Mientras otros buscan ganar la discusión, tú entiendes el juego completo. Y entonces aparece la primera grieta incómoda. Te das cuenta de cuántas veces hablaste en el pasado solo para aliviar tensión. Cuántas decisiones tomaste para llenar silencios. Cuántas oportunidades perdiste por no esperar un poco más. Eso duele, pero despierta, porque una vez que ves el poder del silencio ya no puedes desverlo. Empiezas a notar quién corre, quién necesita validación, quién está negociando desde la urgencia y quién, sin decir nada, está acumulando ventaja. La pregunta no es si el silencio funciona. La pregunta es si estás dispuesto a soportar lo que revela. El silencio no solo te protege, te expone. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Porque cuando dejas de hablar, ya no puedes esconderte detrás de explicaciones. Ya no puedes maquillarte con discursos. Te quedas solo con lo que ves y con lo que eres capaz de soportar sin reaccionar. Estás otra vez en una escena cotidiana. No es especial. Por eso importa. Alguien llega tarde y se justifica durante 5 minutos. Nadie se lo pidió. Otro interrumpe para contar algo que no suma, solo para no quedar fuera. Tú escuchas. No asientes. No contradices. No salvas a nadie del silencio incómodo que se va formando. Y ocurre algo constante. La gente empieza a revelarse sola. Uno habla desde el miedo a perder su lugar. Otro desde la necesidad de controlar. Otro desde la urgencia por ser visto. No lo dicen así, pero se nota. En el tono, en la velocidad, en cómo pisan sus propias palabras. El silencio afila tu percepción. No porque te haga superior, sino porque elimina distracciones. Empiezas a notar algo inquietante. La mayoría no habla para comunicar, habla para regular su ansiedad. Y cuando tú no entras en ese intercambio, te conviertes en un punto fijo, un espejo incómodo, una presencia que no valida ni rechaza. Eso descoloca. Hay una pausa larga. Nadie la quiere. Alguien la rompe con una broma floja, risas nerviosas. Otro cambia de tema. El grupo respira aliviado. Tú no. Tú viste el momento exacto en que todos evitaron algo. Y esa evasión vale más que cualquier frase bien dicha. Aquí es donde el silencio deja de ser solo ventaja externa y se vuelve una prueba interna. Porque callar no es fácil cuando sabes que tienes razón. No es fácil cuando podrías imponer criterio. No es fácil cuando el error ajeno es evidente. Ahí es donde muchos se traicionan. Hablan para sentirse inteligentes. Hablan para no sentirse invisibles. Hablan para aliviar la incomodidad de ver a otros equivocarse. Y pierden. Tú empiezas a entrenar otra cosa. Tolerancia al vacío. Capacidad de esperar sin moverte. De observar sin corregir. De dejar que la situación madure lo suficiente como para mostrar su estructura real. Como cuando alguien negocia mal por prisa. Como cuando alguien acepta condiciones que no entiende. Como cuando alguien promete más de lo que puede sostener. Si hablas antes, salvas al otro. Si callas, aprendes. No es crueldad, es claridad. Cada vez que intervienes prematuramente, robas información al proceso. Cada vez que llenas el silencio, le quitas al otro la oportunidad de exponerse. El silencio bien usado es un detector de incoherencias. Empiezas a ver patrones repetidos. Las mismas personas hablan siempre primero. Las mismas se justifican. Las mismas necesitan cerrar todo rápido. Las mismas confunden movimiento con control. Y casi siempre son las mismas que pagan el precio después. Tiempo perdido. Decisiones malas. Relaciones desequilibradas. Dinero mal colocado. Tú no haces nada espectacular. Solo observas más tiempo del que es cómodo. Y eso cambia todo. Hay una escena clave que se repite. Alguien te pregunta qué piensas. No por interés real, sino porque el silencio ya pesa. Te ofrecen el micrófono para que les alivies la tensión. Antes lo tomabas, ahora dudas, mides.
Sientes el impulso y no lo sigues. Luego vemos. Déjame pensarlo. O simplemente nada. Ese momento vale oro, porque el que no puede tolerar tu silencio tampoco puede negociar desde una posición sólida. El que necesita respuesta inmediata suele estar cediendo sin saberlo. El que te presiona para hablar casi siempre está mostrando su urgencia. Y la urgencia es debilidad. Pero no te engañes. Esto no te convierte en espectador pasivo. Al contrario, te obliga a una responsabilidad mayor. Porque ahora ves cosas que antes ignorabas. Ves dónde se rompe la gente. Ves dónde se mienten. Ves dónde se traicionan solos. Y tienes que decidir qué hacer con eso. El silencio no te da moralidad automática. Te da información. Y la información exige criterio. A veces hablarás. A veces actuarás. Pero ya no lo harás para reaccionar, sino para intervenir con ventaja. Empiezas a notar algo más inquietante. Cuanto más callas, menos necesitas demostrar. Tu identidad deja de depender de la validación externa. Ya no estás compitiendo por atención. Estás leyendo el terreno. Y eso te coloca fuera del ruido. Algunos se acercan más. Les inquieta no saber dónde estás parado. Otros se alejan. No soportan no tenerte clasificado. Ambas reacciones te dicen algo. Y tú sigues sin decir nada. El silencio empieza a separar. No a los fuertes de los débiles, sino a los conscientes de los impulsivos. Y hay una consecuencia que casi nadie menciona. Cuando hablas menos, tus palabras pesan más. Porque ya no compiten con el ruido. Porque ya no son reflejo. Porque ya no buscan cerrar la tensión, sino mover la situación. Pero eso viene después. Por ahora, sigues aquí, observando. Viendo cómo el mundo se delata cuando no lo interrumpes. Viendo cómo la gente se entrega sola cuando no la rescatas con palabras. La pregunta empieza a incomodar de verdad. Si el silencio te muestra tanto, ¿cuántas veces hablaste en el pasado solo para no ver? Empiezas a notar algo más amplio. No es solo la gente, es el entorno completo. Todo está diseñado para que no observes demasiado tiempo, para que hables, respondas, consumas, reacciones. El ruido no es un accidente, es el mecanismo. Mantiene a todos ocupados, visibles, opinando y distraídos de lo que realmente importa. Miras el trabajo, la cultura del estar siempre disponible, responder rápido correos que no mueven nada, reuniones donde se habla para justificar el puesto, no para decidir. Personas que confunden actividad con valor. Cuanto más hablan, más creen que existen. Y cuanto más existen en voz alta, menos control real tienen sobre su tiempo. Lo ves claro cuando callas. Hay alguien que siempre dice que está saturado. Lo repite, lo dramatiza. Pero cuando observas con calma, notas que su agenda está llena de cosas que aceptó por no saber decir no. Habló cuando debía callar. Prometió cuando debía esperar. Ahora paga con agotamiento y resentimiento. Otro presume proyectos, ideas, planes. Todo suena grande, pero cuando el ruido baja no hay estructura, no hay sistema. Solo palabras adelantadas a hechos que nunca llegan. Y mientras más habla, más difícil le será retirarse sin quedar expuesto. El silencio te permite ver la trampa cultural. Hablar da la ilusión de avance, pero muchas veces es solo gasto anticipado de energía futura. Miras el dinero. La gente habla de libertad financiera, de oportunidades, de movimientos inteligentes, pero observa cómo deciden. Compran por impulso, invierten por miedo a quedarse fuera, se comprometen sin entender el costo real, todo acompañado de discursos optimistas que intentan tapar la inseguridad. El que calla antes de poner dinero ve algo distinto. Ve quién necesita vender, ve quién presiona, ve quién promete más de lo que puede cumplir. El silencio aquí no es prudencia moral, es cálculo. Es no entrar en una jugada donde el otro tiene prisa. Las relaciones no son distintas. Personas que hablan demasiado de lealtad suelen ser las primeras en traicionarse. Las que explican todo buscan controlarlo todo. Las que necesitan definir la relación a cada momento no soportan la incertidumbre. Tú empiezas a notar que quien no tolera el silencio tampoco tolera la ambigüedad. Y quien no tolera la ambigüedad suele tomar malas decisiones cuando el terreno no es claro. La cultura te empuja a pronunciarte, a tomar postura, a reaccionar rápido, a opinar sobre todo.
No porque tu opinión sea valiosa, sino porque mantenerte activo te mantiene predecible, visible, fácil de leer. El silencio rompe eso. Cuando no hablas, no te pueden etiquetar rápido. No saben si estás de acuerdo, no saben si estás en contra, no saben si ya decidiste. Y esa incertidumbre genera ansiedad en un mundo obsesionado con el control. Lo notas en pequeños gestos, preguntas repetidas, comentarios indirectos, bromas que buscan provocarte. Todo intento de sacarte una reacción es, en el fondo, un intento de recuperar equilibrio. Porque mientras tú callas, el otro no sabe dónde está parado. Aquí aparece la demolición real. El sistema no necesita que seas fuerte. Necesita que seas reactivo, que hables, que expliques, que te posiciones rápido. Porque el que habla deja rastro, y el rastro se usa. El que se queja queda marcado. El que promete queda atado. El que opina queda expuesto. Tú empiezas a retirar tu voz de lugares donde antes la regalabas. No anuncias planes, no explicas decisiones en proceso, no justificas silencios, simplemente reduces presencia verbal. Y eso cambia tu relación con todo. Menos compromisos innecesarios, menos desgaste mental, más margen. Pero esto tiene una consecuencia incómoda. Empiezas a ver cuán atrapados están los demás. No porque sean tontos, sino porque el ruido los empuja. Porque hablar parece participación, porque callar parece exclusión, y casi nadie quiere quedarse fuera. Tú ya no compites por estar dentro de la conversación, compites por entender el tablero completo. En una mesa el que más habla suele ser el que menos poder tiene. Está intentando crearlo en tiempo real. El que calla, en cambio, ya lo está administrando. No necesita convencer. Solo espera el momento donde una frase corta, precisa, cambia la dirección de todo. Eso no lo aprendes leyendo, lo aprendes observando sin intervenir. El silencio te muestra quién decide realmente y quién solo comenta decisiones ajenas, quién mueve recursos y quién solo reacciona a movimientos que ya ocurrieron, quién está construyendo algo y quién solo está narrando su propia ansiedad. Y hay una verdad incómoda que empieza a sentarse. Gran parte del cansancio moderno no viene del trabajo, sino del ruido constante, de opinar sin impacto, de hablar sin efecto, de estar siempre activo, sin avanzar. Cuando reduces tu voz, recuperas algo que no sabías que habías perdido: capacidad de elección. Ya no reaccionas por inercia. Ya no decides para llenar silencios. Ya no te mueves solo porque otros se mueven. Te vuelves más lento por fuera y mucho más preciso por dentro. Eso asusta a algunos, porque no saben qué hacer contigo. No te pueden empujar fácil, no te pueden leer rápido, no te pueden usar como eco de sus propias ideas. Y aquí surge una tensión nueva. El silencio empieza a costarte relaciones, accesos, invitaciones. No porque hagas algo mal, sino porque ya no alimentas el ruido colectivo. Algunos lo tomarán como distancia, otros como amenaza. Ese es el precio real. Pero también es la señal de que estás saliendo del circuito donde todos pagan para sentirse ocupados, donde todos hablan para no pensar, donde todos se mueven para no decidir. Tú no has ganado nada todavía, pero ya dejaste de perder sin notarlo. Y la pregunta se vuelve más incómoda que antes. Si el ruido mantiene a tantos atrapados, ¿qué pasará cuando empieces a usar el silencio no solo para observar, sino para decidir cuándo entrar y cuándo no? Hay un punto en el que el silencio deja de ser solo observación y se convierte en frontera. Ahí se revela el juego. Empiezas a distinguir con claridad quién corre y quién espera. No por talento, no por inteligencia, sino por urgencia. El que corre siempre está respondiendo a algo que no controla. Un plazo, una expectativa, una presión invisible. Se mueve rápido porque siente que si se detiene pierde valor. El que espera no está quieto, está leyendo. Estás en una negociación. Puede ser salario, tiempo, una decisión importante. La otra parte habla primero. Explica, justifica, enumera razones. Te dice por qué ahora es el momento, por qué no puedes tardar, por qué deberías decidir ya. Cada frase viene cargada de prisa disfrazada de lógica. Tú escuchas, no interrumpes, no contradices, no muestras acuerdo ni rechazo, solo dejas que el silencio haga su trabajo. Y ocurre algo predecible. Empiezan a conceder solos, ajustan condiciones, suavizan el tono, añaden detalles que antes no estaban sobre la mesa, no porque seas dominante, sino porque tu silencio les devuelve su propia ansiedad. Y nadie negocia bien desde ahí.
Aquí entiendes algo esencial. El que habla primero suele ser el que necesita algo. El que llena el silencio está intentando inclinar la balanza. El que no soporta esperar casi siempre está pagando un costo mayor del que admite. El juego funciona igual en relaciones personales. Alguien exige claridad inmediata, definiciones, respuestas, compromisos. No porque todo esté listo, sino porque no tolera la incertidumbre. Quiere cerrar para calmarse. Si hablas para tranquilizar, pierdes margen. Si callas, ves hasta dónde llega su necesidad. No es manipulación, es lectura del terreno. La vida no castiga a quien observa, castiga a quien decide sin entender. Empiezas a ver roles repetidos. El que siempre inicia conversaciones incómodas, el que siempre pide garantías, el que siempre necesita confirmar. Y también ves quién paga después, el que se comprometió antes de tiempo, el que habló de más, el que dejó claro cuánto necesitaba algo. El juego es simple pero incómodo de aceptar. Quien revela urgencia entrega poder. Tu silencio empieza a marcarte, no como alguien distante, sino como alguien difícil de empujar. Algunos intentan provocarte, suben el tono, ironizan, te lanzan frases diseñadas para sacarte una reacción emocional. Antes funcionaba, ahora no. No reaccionas, observas qué hacen cuando no obtienen lo que buscan. Ahí se define todo. El que se enoja rápido pierde control. El que insiste se delata. El que se victimiza intenta manipular. Tú no respondes a ninguno. Tomas nota. El silencio se vuelve una criba. Filtra personas, intenciones y escenarios. Empiezas a elegir con quién sí hablar y con quién no vale la pena gastar una sola palabra. Y eso cambia tu posición sin que anuncies nada. El mundo funciona así. Unos corren, otros observan, pocos deciden. La mayoría paga sin saber cuándo firmó el trato. Los que hablan de más suelen ser los que menos margen tienen para equivocarse. Tú empiezas a moverte distinto. No entras en discusiones inútiles. No corriges a quien no va a escuchar. No explicas decisiones que aún están en proceso. Dejas que el ruido haga su recorrido y que las consecuencias se acumulen donde deben. Eso no te hace mejor. Te hace más claro. Y la claridad trae una carga. Ahora sabes cuándo intervenir. Y cuándo no hacerlo sería un error. Porque el silencio no es esconderse. Es esperar el punto exacto donde una acción mínima produce un efecto máximo. Todavía no hablas mucho, pero ya no callas por inercia. Estás eligiendo. Y la pregunta empieza a pesar más que antes. Si ya ves quién corre, quién observa y quién paga. ¿Qué vas a hacer cuando llegue el momento de decidir sin poder esconderte detrás del silencio? El silencio te ha dado ventaja, pero ahora aparece su prueba más difícil. ¿Qué haces cuando ya ves todo con claridad? Porque observar no es el final, es el filtro. Y una vez que filtras, ya no puedes fingir ignorancia. Empiezas a notar algo incómodo. Muchas situaciones se sostienen solo porque tú participabas en el ruido. Discusiones que existen porque alguien responde. Juegos emocionales que sobreviven porque alguien explica, se defiende o intenta quedar bien. Cuando te retiras del intercambio verbal innecesario, esas dinámicas colapsan solas. Algunos se van, otros se rebelan, unos pocos se ajustan. Y ahí aparece el costo real del silencio. No todos soportan estar cerca de alguien que ya no es predecible. Antes eras fácil de leer. Sabían cuándo presionarte, cuándo provocarte, cuándo apurarte. Ahora no. No porque seas frío, sino porque dejaste de reaccionar automáticamente. Tu pausa rompe el guión de los demás. Eso incomoda. Hay personas que confunden acceso con derecho. Creen que merecen tus respuestas inmediatas, tus explicaciones, tu energía. Cuando el silencio aparece, lo interpretan como amenaza. No porque hayas hecho algo, sino porque ya no te pueden usar para regularse. Aquí surge la tentación. Volver a hablar para aliviar la tensión. Explicar para que todo esté bien. Justificar para que no te malinterpreten. Si cedes ahí, retrocedes. No todo silencio debe romperse. Solo aquel que ya cumplió su función. El resto es protección. Empiezas a elegir con más cuidado cuándo intervenir. No reaccionas ante cada comentario. No corriges cada error. No entras en cada conflicto. Dejas que otros se equivoquen sin salvarlos. Dejas que los silencios incómodos existan sin llenarlos. Y algo cambia. Las personas empiezan a hablar con más cuidado frente a ti. Miden palabras. Ajustan el tono. No porque impongas miedo, sino porque no obtienen feedback inmediato.
El silencio obliga a pensar. También tú cambias. Descubres que muchas de tus palabras pasadas no eran necesarias. Eran reflejos, respuestas aprendidas, defensa automática. Al callar, recuperas energía mental. Te vuelves más selectivo, más preciso. Cuando hablas ahora, pesa. Pero hay una última prueba, la más peligrosa. El momento en que el silencio ya no es suficiente. Porque llegará. Siempre llega. Un punto donde no hablar es renunciar. Donde observar más es perder tiempo. Donde esperar ya no es estrategia, sino miedo disfrazado de control. El silencio te da ventaja, pero también te exige responsabilidad. Aquí fallan muchos. Se enamoran del control pasivo, se sienten superiores por no reaccionar, confunden contención con inmovilidad, y el mundo no premia a quien solo observa, premia a quien actúa en el instante correcto. El poder real no está en callar siempre, está en saber exactamente cuándo romper el silencio. Ese momento no es ruidoso, no es explosivo, no busca aprobación, es breve, directo y definitivo. Una frase, una decisión, un límite claro, una acción sin anuncio previo. Cuando lo haces bien, no necesitas repetirlo. El silencio te preparó para esto, para no dudar cuando toque hablar, para no explicar de más, para no negociar lo que ya decidiste internamente. Ahora entiendes que el silencio no te hizo invisible, te hizo impredecible. Y la imprevisibilidad bien usada es una forma de poder. Pero aún falta el último paso, el más incómodo, el que separa al observador del decisor. Porque ver el juego no te exime de jugarlo. El silencio te trajo hasta aquí, pero ahora ya no es refugio, es frontera. Llegaste al punto donde seguir callando ya no es control, es evasión. Donde observar más no revela nada nuevo, donde la ventaja que ganaste empieza a pudrirse si no la usas. Porque hay una verdad que casi nadie acepta. El silencio no te debe nada, no te garantiza respeto, no te promete seguridad, solo te dio tiempo y claridad. Y el tiempo, si no se convierte en decisión, se convierte en costo. Mira alrededor. Hay personas que hablan sin parar y pierden, y hay otras que callan demasiado y también pierden. La diferencia no está en el volumen, está en el momento. Tú ya sabes cuándo alguien cruza un límite. Ya reconoces cuándo una oportunidad se enfría. Ya sientes cuándo una relación se sostiene solo porque tú no has dicho no. Si no actúas ahí, no es estrategia. Es miedo con buena retórica. El silencio te enseñó a ver quién corre y quién espera. Pero ahora tienes que elegir en qué carrera entras y cuál dejas morir. Porque no todo merece tu palabra, pero algunas cosas exigen una respuesta clara, no emocional, no extensa, no negociada, una respuesta que no abre debate. Aquí se define todo. El que nunca rompe el silencio termina viviendo en mundos que otros deciden. El que habla sin pensar los pierde todos. El poder real está en este punto exacto. Callar cuando otros quieren reacción y hablar solo cuando tu decisión ya está cerrada. Eso cambia tus relaciones. Eso cambia tu dinero. Eso cambia cómo te tratan. Eso cambia cómo te tratas. Ya no necesitas demostrar nada. No necesitas advertir. No necesitas explicar tu proceso. El silencio hizo su trabajo. Ahora te toca a ti. 2 caminos quedan. Seguir observando para sentirte seguro y que otros sigan decidiendo, o usar lo que viste para actuar una sola vez con precisión y aceptar el costo. Ninguno es cómodo, pero solo uno es tuyo. Recuerda esto porque no se repite y no se negocia. El silencio te da ventaja, la decisión te da poder.